¿Ya están viendo las imágenes? Sí, doctor. Sí, señor. ¿Ya me escuchan? Bueno, primero que todo, unos comerciales. El próximo martes, que es después de Puente, empezamos con el club de revistas. Entonces yo les voy a confirmar la hora con tiempo. Estoy tratando de ver si la podemos hacer más temprano, porque todos ustedes ya empezaron a hacer rotaciones y de pronto se les puede cruzar los horarios. Y para facilidad aquí de la prestación del servicio asistencial, pues también a esta hora es como más complicado para nosotros. Entonces yo les aviso con tiempo. Les envié 2 preguntitas, espero que me envíen las respuestas en el plazo estipulado. Y a los de la rotación mía, pues les mandé un trabajito para ver si mañana yo les doy la hora que nos vamos a conectar para conversar con los que están rotando conmigo. Yo luego me comunico internamente con ellos. Entonces hoy la última parte de este curso tiene que ver con trauma y una miscelánea de patologías como todas las infecciones y otras cositas que les voy a mostrar. Entonces, en el trauma cráneoencefálico hay un fenómeno físico que hay que entender, que es lo que es el golpe y el contragolpe. Y esta figura pues señala eso. Un golpe es por el vector directo que genera la fuerza, y cuando el contenido del cráneo, que es el cerebro, que tiene una densidad diferente del hueso, pues primero recibe un golpe directo a la ola, pero cuando se va hacia allá, hacia el otro lado, porque el cráneo queda fijo, el cerebro va a golpear contra el otro lado. Es lo que llamamos contragolpe. Siempre hay un golpe y un contragolpe, porque hay una aceleración y una desaceleración dada por el trauma. Entonces, cuando uno mira una lesión o busca una lesión, pues tiene que ver que mirar en el sitio donde ocurrió el trauma, pero siempre hay que mirar al otro lado, a ver si hubo lesión por contragolpe, que eso es un fenómeno físico pues fácil de entender. Entonces, igualmente sucede en el plano antero-posterior, como pasa en los automóviles. Un golpe hacia atrás y va hacia adelante el cerebro, y luego dice hacia adelante la cabeza, pues va a haber un contragolpe en la región occipital. Por eso entiende que de pronto ustedes tienen aquí un golpe atrás directo y le aparezca en el otro lado también lesión. Simplemente son lesiones por contragolpe debido a la aceleración y a la desaceleración generada por el trauma. Entonces, lo primero que uno busca en el trauma de cráneo pues son las lesiones óseas. Entonces, aquí en esta ventana para hueso, en una tomografía, pues vemos claramente que hay una solución de continuidad, se pierde la continuidad. En varias partes hay una fractura que es conminuta, que tiene varios fragmentos y que está deprimida. Deprimida es que se va hacia adentro. ¿Sí? Entonces, fácilmente pues identificable. A veces las fracturas no son tan fáciles, sino son lineales. Es una línea que se va a ver en este caso negra. ¿Sí? Entonces, y no hay un mayor desplazamiento del fragmento, pero ahí está la fractura. Cuando uno ve una fractura en cielo del hueso, a no ser que esté deprimida la fractura, no tiene mayor importancia. La importancia es que uno tiene que buscar si al lado del hueso partido no hay un hematoma epidural u otro tipo de lesión traumática. Entonces eso obliga a pensar en eso, que no hayan más lesiones. Aquí hay otra fractura mucho más fea, fíjense que están desprendidos los fragmentos óseos. Esto es tomografía en la secuencia o en la ventana de hueso. Entonces, tenemos que recordar un concepto básico que son las inserciones de la dura madre en el cráneo. Ustedes recuerdan los huesos del cráneo, esta es la bóveda, se unen a través de unas suturas. Entonces, como efecto anatómico necesario entender, las inserciones de la dura van ahí y no pasan de un lado a otro. Ya les voy a explicar. Entonces, si usted tiene una lesión que le produjo un desgarro de una arteria, un vaso meningio, el espacio epidural que está entre el hueso y la dura, que es un espacio virtual normalmente, se va a separar. Entonces, la dura madre se va a separar del hueso y se va a llenar de sangre. Pero característicamente, ¿hasta dónde se va a separar? Se va a separar solamente hasta donde llega la inserción de esa dura madre. Y esa inserción nunca pasa una sutura. Hasta ahí llega ese pedazo de dura madre. Después de la sutura viene otro pedazo de dura madre. Entonces, siempre estos hematomas
epidurales que son convexos van a llegar hasta donde llega la inserción de la dura madre. Eso es importante para diferenciarlo, entre otras cosas, del subdural. Fíjense acá, aquí está resaltado con un marcador las inserciones de la dura. Fíjense que aquí hay 12 hematomas. Este no pase hacia allá porque la inserción de la dura no lo deja pasar hacia el otro lado. Este es un hematoma epidural y aquí hay otro epidural. ¿Sí? Y característicamente es convexo. Mientras que el subdural, como está por dentro de la dura, si no hay quien lo detenga por debajo de la dura. Entonces el hematoma va de lado a lado y la forma pues es cóncava. ¿Sí? A veces pues lo de la forma no es así de cierto, pero usualmente es cóncava y puede ir de lado a lado, no respetando las inserciones. Es un dato anatómico que es importante siempre tener en mente. Fíjense otro ejemplo. Aquí está la inserción de la dura y el hematoma no pasa de ahí. Y aquí hay 2 hematomas que la dura madre, la inserción de la dura que va en la sutura, no lo deja pasar. Entonces, si ustedes conocen el dato anatómico, pues fácilmente lo van a identificar. Otro subdural. ¿Qué lo separa el subdural? Pues aquí está la aracnoides y aquí está la dura, pero está por dentro de la dura. ¿Sí? La inserción de la dura está por fuera pegada al hueso. Este va de lado a lado y es cóncavo. No les, pues, obviamente hay efecto de masa, este tiene además un Kaunberger, que es una variante anatómica. También podemos ver lesiones del parénquima. Entonces, cuando hay un trauma lo suficientemente fuerte que produzca una ruptura de vasos dentro del parénquima, vamos a ver hematoma. Es un hematoma intracranial traumático. Pero fíjense que aquí también tenemos sangre en este espacio, para que una hemorragia probablemente no es subaracnoidea, porque está por debajo de la aracnoides. Y hay edema cerebral alrededor de la hemorragia. Efecto de masa, dice que la línea media está desviada para la izquierda. Bueno, frecuentemente cuando hay hematoma epidural va a haber simultáneamente una fractura de cráneo adyacente al hematoma. Por eso es necesario tener las 2 ventanas. En esta ventana vemos el hematoma, aquí en la fosa media, anterior al lóbulo temporal. Fíjense que la fractura no se ve claramente, pero si nos pasamos a la ventana ósea, ahí sí ya aparece la fractura. No confundir la fractura con la sutura, ¿sí? Está acá, que es la articulación de 2 huesos. Esta es una fractura y está adyacente al hematoma. Esta fractura, este hueso desgarró ahí algún vaso meningio y produce el sangrado, que es un sangrado característicamente arterial. Bueno. Mientras que en este caso vemos, mire, el modelo de cómo se rompe el hueso acá, cómo ese cizallamiento de los vasos meningios va a generar el sangrado y va a producir que se vaya separando la dura del hueso y se vaya formando un hematoma epidural en un espacio que es virtual, pero que aquí se vuelve real debido a la conexión sanguínea. Y esto ha sido desencadenado en este caso por una fractura. Otro hematoma epidural agudo. Aquí tenemos más pistas. En este caso no hay fractura, pero sí tenemos un hematoma por debajo de la galea, de la ponidrosis, pero por fuera del cráneo. Es lo que llaman ustedes un chichón. Entonces tiene el hematoma y tiene subgaleal y el hematoma epidural. Bueno, este es mucho más grande. Fíjense que estos hematomas generan un gran efecto de masa, como distorsiona la arquitectura, desviando la línea media y colapsando en parte el ventrículo lateral del mismo lado. Recuerden que los hematomas siempre, los epidurales en el cráneo, siempre son agudos y por eso la sangre se va a ver como una colección de color blanco, hiperdensas. Pues siempre, moraleja, buscar la fractura subyacente del hematoma, o lo contrario, si vemos una fractura, buscar el hematoma epidural. El hematoma subdural tiene una característica que si no se opera, pues va a cambiar el color, porque ya sabemos que la sangre cambia de densidad con el tiempo. Este es un hematoma agudo que es hiperdenso, cóncavo, que va de lado a lado, hemisférico. Fíjese que este tiene más días de evolución
y el color es prácticamente el mismo color que la sustancia gris del cerebro, pero uno lo identifica porque ve que la corteza llega hasta acá, en este caso, y porque ve que hay un efecto de masa, algo está colapsando el ventrículo, y el del otro lado está dilatado porque el agujero de Monro aquí está colapsado. Entonces se llena de líquido de Monro aquí y se dilata. Mientras que el crónico entonces ya pasa de ser hiperdenso, isodenso, finalmente pasa a ser hipodenso. A veces uno ve estas manchitas comunes de trictus y a veces resangra. Se forman membranas y puede volver a sangrar. Pero en este momento está crónico, con un gran efecto de masa. Mire cómo está aplanada la corteza. Mire el efecto de masa tan brutal, desde la línea media, y el ventrículo lateral de este lado está colapsado y el del otro lado está dilatado porque el agujero de Monro está cerrado y no lo deja de llenar su líquido cefalorraquídeo. Aquí otros ejemplos de sutural. Fíjense que aquí debería estar la sutura y él no respeta sutura y sigue para el otro lado. Y se acomoda, ¿sí?, a la curvatura de la corteza cerebral. Este es un hematoma sutural agudo, ¿sí?, pequeño, pero significativo. Muchas veces el hematoma sutural es bilateral, entonces no se contenten con que identificaron este, sino siempre miren para el otro lado. Fíjense que aquí hay uno pequeñito, mucho menos importante que este, pero existe. Y el problema es que a veces estos hematomas son similares de volumen y la línea media se ve bien, porque el vector que genera este hematoma se contrarresta con este vector y queda la línea media preservada. Entonces, tengan en mente esto cuando vayan a analizar las imágenes. Este es uno crónico, fíjense, el color del hematoma es el mismo color del líquido cefalorraquídeo. Entonces, esto es crónico, esto lleva varias semanas. Noten que la corteza está aplanada, que los surcos no se ven como se ven en este lado, que hay efecto de masa colapsando el cuerpo del ventrículo lateral y desviado hacia el otro lado. Este es un hematoma subdural crónico. Usualmente esto se produce por sangrado venoso, un desgarro en una vena puente que hay entre la corteza y la meninge. Y este es el fenómeno que lo había esbozado anteriormente, que un hematoma subdural crónico resangró. Entonces, la sangre nueva se va a ir los glóbulos rojos, que son más pesados, y el paciente está acostado. Este es el occipucio. Los glóbulos rojos, que son más pesados, se van a ir al fondo. Esto es lo que llaman el efecto hematocrito. En donde, si ustedes recuerdan el tubo de Winthrop, pues los glóbulos rojos se van hacia el fondo. ¿Esto qué es? Hematoma subdural crónico con resangrado, con un gran efecto de masa, desviación de la línea media. Todos estos hematomas son, por supuesto, quirúrgicos, porque usted no puede aliviar esta presión intracraniana si no retira este hematoma mediante una craniotomía. A veces son bilaterales, sucede que un viejito se cae y hace sus hematomas y nadie le pone atención y no hace el diagnóstico, y al cabo de un tiempo, unas semanas o meses, este hematoma produce una gran atrofia frontal, en este caso, de cómo se alisa la corteza cerebral, y estos pacientes se demencian. Entonces, ya en este caso es perdido porque ya perdimos el cerebro que le quedaba aquí, bueno, y así lo operen, pues el defecto neurológico muchas veces ya es irrecuperable. Estos hematomas subdurales hay que operarlos tempranamente. Aquí se nota alguna membrana ahí gruesa que tiene el hematoma, que pueden perfectamente con golpes leves presentar resangrado. Las membranas son ricamente vascularizadas y pueden sangrar fácilmente. Una hemorragia parenquimatosa, mucho ojo, que a veces no son tan blancas, porque no es tan densa la hemorragia. Y aquí tenemos en el lóbulo, en el hemisferio cerebeloso izquierdo, vemos una hemorragia, un hematoma. Estas hematomas o hemorragias cerebrales, pues pueden asociarse a fracturas, y esta fractura deprimida, ¿sí?, un gran edema. Fíjense que los ventrículos son pequeñitos, casi ni se ven. Este está colapsado y el otro está rechazado. La línea media debería estar acá. Entonces es supremamente grave, una gran fractura deprimida con una contusión hemorrágica, con un verdadero hematoma ahí dentro del lóbulo temporal. Vemos otra lesión grande con hemorragia subaracnoidea, ¿sí?, hematoma subgaleal, sangre en los ventrículos y sangre también aquí a esta altura de las cisternas retrotalámicas. Entonces, puede haber
toda una serie de combinación de hallazgos, ¿no? Y puede haber simultáneamente una epidural en subdural, sí es posible. Puede haber hemorragia cerebroidea, contusión cerebral hemorrágica, y un subdural también es posible, fractura. Entonces, toda la combinación de estas lesiones puede existir dependiendo de la gravedad. También debido a una fractura, pues puede entrar aire a la cavidad craneana. Dijimos que uno normalmente no tiene aire en la cavidad craneana. Aquí tiene una bola de aire y mire cómo se formó un nivel. Recuerden que este paciente está acostado y el aire es más liviano, entonces el aire tiende a irse hacia arriba. Entonces ahí va el aire que está disecando el espacio. Muchas veces el aire se reabsorbe solo, no hay necesidad de hacer nada. Cuando está haciendo presión, a veces es necesario hacer una craniotomía. Pero en la mayoría de los casos, ese aire se va a reabsorber solo y va a desaparecer. Otro neumoencéfalo, fíjense que tiende a irse hacia arriba porque el paciente ha estado acostado. Entonces el aire tiende a irse hacia allá. Este es uno mucho mayor neumoencéfalo, fíjense que todos estos surcos están llenos de aire, el valle silviano, y no solamente hay aire ahí en el espacio cerebroideo, también hay aire dentro de los ventrículos. Y aquí hay un nivel de líquido cefalorraquídeo por aire. Entonces, el aire está metido aquí por todos lados. Es el nivel hidroaéreo, líquido cefalorraquídeo y aire. Este paciente tiene una fractura por donde entró el aire. Usualmente las fracturas pues, son en base de cráneo, donde está más delgado el hueso, porque es más difícil que entre aire por un hueso tan grueso como estos, que uno de la cara, de los senos frontales o de la base del cráneo, que es más probable que entre, comparado con el nivel que se ve en el abdomen, cuando hay un nivel hidroaéreo. Ese es el nivel hidroaéreo que se puede ver dentro de un ventrículo debido a un neumoencéfalo secundario a una fractura. Los traumas pueden ser muy graves como este. Fíjense, aquí hay un gran hematoma, hay un hematoma subveleal, un hematoma cerebral con edema, dilatación de línea media, aquí hay sangre en el ventrículo, seguramente hay sangre subaracnoidea. Son hematomas terribles que aquí los vemos en el hospital con frecuencia y muchos de ellos pues van a llevar a la muerte del paciente. Fíjense que aquí no es tanta la sangre, pero sí hay mucho edema. La contusión es edematosa, con algunas punticas de sangre, pero predomina el edema cerebral, una gran fractura deprimida con un hematoma subgaleal frontal, bilateral, ¿sí? Que va hasta atrás el hematoma, fíjense hasta dónde va el hematoma. Entonces, aquí hay algo desangrado en el espacio interhemisférico. Son traumas muy graves. Otro trauma aquí temporal izquierdo, miren cómo está deprimida la fractura, tejidos blandos inflamados, hay sangre por acá regadas, hay neumoencéfalo metido por acá y no se diferencia la sustancia gris de la blanca. Eso me está hablando de un edema cerebral muy grave, porque no permite la diferenciación de la sustancia blanca de la gris. Son pacientes que van a la UCI, en este caso no es quirúrgico, mire, tiene sangre aún en el cuarto ventrículo intraventricular, pero necesita ventilación mecánica y pronóstico muy malo. Seguramente ingresó con un Glasgow muy bajito. Bueno, ahora vamos a pasar a las infecciones. Esta es una lista de las que vamos a contemplar, pues por cuestiones del tiempo, pero no nos podemos demorar mucho en cada patología. Recordar aquí lo que pasa en la resonancia magnética y su relación con la tomografía. ¿Qué pasa con los tejidos normales antes de abordar las infecciones? Recuerden que el hueso en tomografía es hiperdenso, mientras que en el T1 es hipointenso, en el T2 lo mismo y en el FLE. Siempre se va a ver negro, y aquí lo vemos, ven el hueso acá, ¿sí? Y aquí el hueso se ve negro. Esto no es hueso, esto es la grasa que tiene uno afuera de la piel y el tejido celular subcutáneo. Entonces, el hueso va a ser lo negro. La grasa, por el contrario, sí puede ser nosotros, aquí no se ve porque está entre la piel y el hueso, pero aquí si ustedes me creen, aquí se ve, miren, el límite de la piel y la grasita se ve negra en la tomografía. Lo contrario, lo que pasa en la resonancia, que se va a ver blanca, es grasa. Todas las modalidades de la resonancia de las secuencias clásicas o básicas. El líquido cefalorraquídeo hipodenso se ve negro en la tomografía. En el T1 también se va a ver negro, en el T2 se va a ver hiperintenso y en el FLAIR, pues por el software que maneja el equipo, vamos a cambiar el color de blanco, lo volvemos negro, ¿sí? La sustancia blanca
como la tomografía es un negativo, pues lo contrario se va a dar negra. El T1, como si es un positivo, la sustancia blanca se va a dar blanca, levemente hiperintensa. En T2 es lo contrario, ¿sí? Al igual que en el FLAIR. Y finalmente la sustancia gris, en la tomografía la vamos a ver más densa, hiperdensa, ligeramente hiperdensa. En el T1 es iso intensa, mientras que en el T2 y el FLAIR son igualmente iso intensas. La encefalitis herpética es una enfermedad causada por el virus herpes simple. Es una enfermedad, una enfermedad no epidémica, es endémica y que característicamente afecta con mayor frecuencia los lóbulos temporales y la parte frontal y basal de los lóbulos frontales. Recuerden que este virus entra por la vía olfatoria, entonces por eso tiende a afectar más esa estructura anatómica. Entonces, en tomografía es difícil el diagnóstico temprano, pero aquí alcanzamos a ver ya una hipodensidad temporal izquierda, como de este lado. ¿Sí? Es difícil, aquí ya lleva varios días. Mientras que en la resonancia es mucho más sensible, que más tempranamente vemos estas lesiones temporales, aquí tiene frontales. Dice que el contraste hay un aumento de la captación del medio de contraste en este lado. La meningitis bacteriana, el diagnóstico de la meningitis bacteriana, como ustedes recordarán, es por el estudio del líquido cefalorraquídeo. La tomografía o la resonancia nos van a servir para ver las complicaciones de la meningitis bacteriana. Sobre todo en los niños, que es los que más se complican con la meningitis bacteriana. Entre más pequeño sea el niño, pues más complicaciones va a tener. Fíjense que aquí hay una dilatación de los ventrículos, hay una inflamación del recubrimiento ependimario, hay una ependimitis y se han dilatado los ventrículos, está haciendo hidrocefalia. Fíjense que están grandes de esos ventrículos laterales, están redondeados y que hay edema alrededor de ellos. Esto es una complicación de la meningitis bacteriana. Aquí hay un pequeño empiema, ¿sí? Subdural en la fosa posterior. Recordar que la diferencia entre absceso y empiema es que el absceso tiene paredes propias, tiene una membrana que él mismo genera y lo va a aislar, mientras que el empiema es una colección de pus que no tiene paredes propias. El empiema está rodeado aquí por la dura, ¿sí? Entonces, en el espacio subdural, que también que habíamos dicho que es el espacio epidural, subdural, se va a ampliar acá el espacio y la dura lo va a contener por un lado y la aracnoide por el otro lado. Entonces, ese es un empiema. Igual como pasa en el tórax, que hay empiemas pleurales. Entre la pleura se va a coleccionar pus, pero esa pus no tiene membrana propia que lo envuelva. Entonces, esa es la diferencia entre un empiema y un absceso. Eso es complicación de una meningitis bacteriana, claro. Más hidrocefalia, que tiene otra pequeña colección, otro pequeño empiema. Hidrocefalia activa, con edema alrededor de los ventrículos. Y semanas o meses después de haber tratado una meningitis bacteriana, estos niños que sobreviven pueden hacer colecciones, parecido a un hematoma subdural, pero aquí no está haciendo ninguna presión. Esto lo llaman higromas, que son colecciones de líquidos subdurales de origen, en este caso no traumático, sino inflamatorio, ¿sí? Y usualmente pues no son mayormente compresivos, aunque cuando son muy grandes sí lo pueden ser. Esto es una complicación frecuente en las meningitis bacterianas de los niños pequeños, de los lactantes. Hay otra pequeña colección. Fíjese que este paciente tuvo una meningitis asociada a una mastoiditis. La mastoide legalmente, normalmente, está neumatizada, o sea, se ve negra como esta, y está blanca. De ahí partió el foco de infección, y fíjese que este paciente aquí está haciendo una colección inflamatoria, purulenta, un absceso ahí en el cerebelo, y le está comprimiendo el cuarto ventrículo y ya está haciendo una leve hidrocefalia obstructiva supratentorial. Mire, otra colección es aquí en la fosa posterior del ángulo pontocerebeloso. Esto es resonancia, esta es la mastoides inflamada, de cómo se ve la normal, como está llena de aire, aquí se ve negra, y dice que aquí la inflamada, como se ve blanca, y hay algo que está rechazando el puente. Es una colección que tiene acá
y que realza cuando le ponen el contraste. Es un absceso que se ha formado ahí alrededor. Bueno, la tuberculosis del sistema nervioso, además de producir meningitis, también puede producir masas. Y una de ellas, pues, son los tuberculomas. Son imágenes redondeadas. En la tomografía, cuando le colocamos contraste, se ve solamente una diana, un núcleo denso y un halito hiperdenso. Y a veces la diana es completa, se ve un centro, un puntico blanco en toda la mitad, que lo han descrito como muy característico. Patología infecciosa. Esto es en específico, cualquier otra patología infecciosa puede causar estas imágenes, ¿sí? Que corresponden a granuloma realmente. Este es multiloculado, fíjense que tiene tres anillos. Y este es un caso con hidrocefalia, una niña que tenía un absceso cerebral, con una gran, aquí no se ve el absceso, pero sí se ve la hidrocefalia y se ve la meningitis. Le colocaron contraste, fíjense cómo capta el medio de contraste, cómo se ve las cisternas, cómo se ve aquí el valle silviano, el lóbulo de la ínsula, cómo realza el contraste. Es muy típico en la tuberculosis que las meninges de la base sean las más afectadas y cuando le colocan contraste, pues se marca mucho. Y pues ahí digo cefalia porque esas mismas meninges no circular fácilmente el líquido cefalorraquídeo. Una masa tuberculosa, ¿sí? Que tiene una anterior, que tiene otra. Los abscesos tuberculosos son menos frecuentes. Recuerden que la tuberculosis genera una reacción inflamatoria tipo granulomatosa, ¿no? De hipersensibilidad tardía. Rara vez produce una reacción necrótica con formación de pus, como pasa con las bacterias. Eso se puede ver especialmente en pacientes con SIDA que hagan abscesos tuberculosos. Lo que vamos a ver son usualmente tuberculomas, que son masas, son granulomas, son sólidas. Mientras que el absceso cerebral, como ya dijimos, tiene membrana propia y tiene pus en su interior. Antes de ser absceso, pues esta lesión ha pasado por una etapa que se llama de cerebritis, en el cual el cerebro está inflamado, pero no se ha necrosado y no ha generado pus, ¿sí? Entonces es una etapa de cerebritis. Cuando ya hay pus, hablamos del absceso verdaderamente ya formado, que puede ser uniloculado, puede ser biloculado, y cuando le colocan el contraste, pues tiene un anillo que característicamente es muy uniforme, tiene más o menos la misma amplitud, ¿no? Aquí está el morocho. Y hay un gran edema alrededor, un edema basógeno, forma de dedos, y bien cómo desvía la línea media acá. Aquí se ve solamente la cerebritis, hay inflamación, pero todavía no ve el absceso. En cambio aquí ya hay pus, dice que el contenido es líquido, parecido al del líquido cefalorraquídeo, y está con un halo hipercaptante. Entonces es un absceso. Si ustedes colocan ahí un DREN, ahí va a salir pus. Y si por casualidad a ese absceso le ven un nivel de aire, dice que aquí hay líquido, aquí hay aire, eso es un absceso por anaerobios, porque aquí no está fracturado el cráneo, no le ha entrado aire. Simplemente las mismas bacterias están generando gas. Y el gas, pues, es primo hermano del aire, ¿no? Por su composición. Entonces, fíjese que usted ve un absceso con gas. Esto es prognomónico de que es un absceso por gérmenes anaerobios. Están generando gas. Entonces, ven el absceso y ven un gran edema que está rodeando esa lesión. Obviamente que aquí del borde hay áreas de cerebritis donde todavía no se ha formado pus y están las bacterias y hay una reacción inflamatoria intensa alrededor. Aquí ya se ha formado pus. Recuerden que cuando hay pus hay polimorfos, hay detritus, hay de todo ahí. Ven la otra lesión, un borde más o menos nítido, que aquí hay un área que está un poquito más hiperdensa y un basógeno, un efecto de masa muy importante, rechazando el título. En este lado se no ve el átrio ventricular como acá, porque esta masa lo está colapsando. En resonancia, este es un absceso que curiosamente fíjense que no es redondito como nosotros, sino que es alargado. Pero este en el T1 con contraste, fíjense que cómo capta bien el medio de contraste. Otra patología que vemos con frecuencia aquí en el hemoplasma es la toxoplasmosis cerebral.
especialmente frecuente en pacientes con SIDA no controlado en estadios avanzados. Estos pacientes pueden hacer meningitis o hacer encefalitis por toxoplasma. Entonces, lo que más vemos aquí son las masas cerebrales. Esta es una encefalitis multifocal, o sea, de múltiples focos. Tiene un gran edema con unas lesiones que captan el medio. Nosotros aquí casi nunca le ponemos medio porque por los costos, de lo que lo vamos a ver es todo negro. Puede haber una lesión hipo o isodensa con un gran edema. Esta es una paciente de acá al hospital que tenía una recaída de toxoplasma. Ya le habíamos tratado, estas son las lesiones nuevas, y ya le habíamos tratado unos meses atrás otro episodio de toxoplasmosis, y la lesión que le habíamos tratado antes, que estaba aquí en el cuerpo calloso, se había calcificado. Entonces esto ya se había cicatrizado, pero ya había lesiones en los ganglios basales, y esta tenía lesiones en la corteza y subcorticales del lado frontal y parietal. Entonces, ¿cuál es la correlación patológica de estas lesiones? Esta es una paciente nuestra que tiene esta gran lesión hipodensa. Esto es una tomografía. Este es el nudo de taquizoitos y alrededor se genera una gran inflamación. Y este es un espécimen de autopsia publicado por el doctor Juan Carlos Mantilla de la Universidad Industrial de Santander, el Hospital Universitario de Santander, que hizo una serie de autopsias de pacientes con VIH. Y uno de sus pacientes tenía una toxoplasmosis cerebral. Miren cómo es de típica esta presentación que afecte los núcleos basales. Entonces, un caso nuestro, este es un caso de Juan Carlos. Ven cómo hay una zona inflamatoria muy característico de toxoplasmosis cerebral. Esa es la ubicación de los ganglios basales, de los núcleos basales, es muy típica. Más ejemplos, esta es una resonancia en el T2, una serie hiperintensa, en el T1 está hipointensa, y cuando le colocan contraste, fíjense que captan, y aquí una que no se veía muy bien, la realza. Entonces, esta está más pequeña y menos avanzada que esta lesión, que se puede necrosar en su interior, ¿sí? Puede ser una negra. La resonancia tiene la ventaja pues que es más sensible y podemos detectar muchas más lesiones. En la tomografía de pronto vemos 2, 3 lesiones, en la resonancia podemos ver 10, 12 lesiones más pequeñas, ¿no? Que es más sensible para detectar alteraciones en la barrera hematoencefálica. Otra patología frecuente en nuestro medio, que es más que todo de consulta externa, esta es la criptococosis cerebral, que es una patología muy común en pacientes con SIDA. La criptococosis produce en la inmensa mayoría de los pacientes con SIDA meningitis, ¿sí? Pero a veces presentan lesiones cerebrales, y estas lesiones cerebrales es como esta, que es una masa, que es un criptococoma, ¿ya? Similar a lo que pasa en la tuberculosis con los tuberculomas. Aquí se forma una masa que es un tejido de granulación generado por el hongo contra el hongo, pero eso es poco frecuente. Lo frecuente es la meningitis. Lo que sí podemos ver es dilatación de los espacios de Virchow-Robin. Las personas creen que esos son quistes, resulta que en los espacios, aquellos por donde entran los vasos al cerebro, en la base del cerebro, se dilata. Entonces uno lo va a ver como unas bolas negras, pero no hace ningún efecto de masa. Eso es dilatación. Esos espacios se llenan de un exudado gelatinoso lleno de hongos. Eso es lo que describen como una dilatación de los espacios de Virchow-Robin. Bueno, esto es un tuberculoma. Fíjense que aquí está en el T2, mucha inflamación, mucho edema, que aquí casi no se ve en el T1, pero a este T1, cuando le colocamos contraste, miren como de una bella manera, se ven muy bien las lesiones. Esto es indistinguible de un tuberculoma, ¿no? Lo mismo. Son granulomas que tienen una captación anular. Anular quiere decir en forma de anillo. Este es morocha, tiene doble anillo. Entonces, lo que sí uno puede decir es que esto tiene características inflamatorias, infecciosas, por lo homogéneo que es el anillo, ¿sí? Entonces, esto es muy de infección, tuberculosis, criptococomas o cualquier otra micosis. Ahora sí, retomando la cisticercosis, recuerden ustedes que es la parasitosis más frecuente del cerebro que tenemos en nuestro medio, y que es una de las causas más importantes en los países pobres, donde tienen marranos para el consumo de los humanos, como causa de epilepsia. Entonces, miren, esa tomografía vemos una calcificación redondita, acá no tiene nada que ver con la hoz, y un quiste con una calcificación, parece un anillo. Aquí este es el Scolex, que
que está fuera del cisticerco. A veces el escoles, o muchas veces el escoles está para adentro, está invaginado, uno metido dentro del quiste. Y ahí hay algo de edema, mira, acá hay un poquito de edema. Entonces hay varios estadios de la cisticercosis y en un mismo paciente pueden coexistir todos. Entonces cuando el quiste está vivo, pongamos que sea este caso, que no hay edema alrededor. Entonces hay un estado de tolerancia inmunológica, el organismo no genera nada y el parásito, el quiste de la forma parasitaria está vivo, entonces no hay nada. Cuando se empieza a generar el quiste y a haber inflamación, porque sale contenido ese líquido al parénquima, se genera inflamación. Vamos a ver captación del medio. El primero es una forma vesicular, esto se hace una forma coloidal, y cuando ya desaparece el líquido y solamente vemos una medio nodular, lo llamamos así, forma nodular, y finalmente cuando el parásito muere y se calcifica, vamos a ver la calcificación, que sería el estadio final. No todos los cisticercos van a llegar a calcificaciones, algunos van a desaparecer sin dejar ninguna señal, simplemente no se calcificaron, pero la mayoría sí se va a calcificar. Mientras más grande sea, pues más grande la calcificación. Esta es una resonancia magnética, fíjense que no se ve bien redondito, atípica la imagen. Entonces tengan en mente, si le ven el escoles, pues no hay nada que decir. El VIH también nos inflama el cerebro y en forma crónica, ¿no? Entonces produce una encefalitis que típicamente le está dañando la sustancia blanca que está alrededor de los ventrículos. Cuerpo calloso, la sustancia blanca aquí, los ganglios basales. Este es un paciente con deterioro cognitivo crónico, que de pronto está inactivo, casi no camina, y lo único que le vemos esto es la resonancia. Entonces el mismo virus del VIH le está dañando el cerebro, le está causando pues, estas alteraciones en la resonancia. Unas palabras, ahora ya dejamos las infecciones y vamos a pasar a los tumores. Recuerden que uno de los grandes temores de la gente es el tumor cerebral. Recuerden que todo tumor es una masa pues, que genera una presión dentro del cráneo, porque el cráneo no tiene para dónde expandirse. Y normalmente alrededor de los tumores vamos a tener edema en mayor o menor grado. Si volvemos aquí al muñequito que está en el libro que yo les envié, que me imagino que ya lo llevan por la mitad, fíjense qué pasa con la circunvolución cerebral y su sustancia blanca cuando hay un tumor. El tumor está ahí, se expande. Fíjense que el surco que estaba acá desaparece, ¿sí? Se alisa el surco, porque el tumor no está expandiendo. Y si hay edema, pues peor la cosa. Entonces, usualmente estas masas hacen, valga la redundancia, efecto de masa. Aquí hay una lesión isodensa, muy parecida a la gris, pero la herencia, un meningioma. Fíjense cómo la calcificación esta y esta es la misma altura esta. Pero ahorita que la masa genera un vector y me lleva hacia adelante el atrio ventricular. Entonces, no están a la misma altura, hay un efecto de masa. Aquí hay otra masa mal definida, no se ve bien los bordes, hay un gran edema. Aquí hay otra masa que sí está isodensa, que viene pegada a la meninge, este debe ser otro meningioma. Obviamente, si le pone contraste, esto se torna homogéneamente blanco, igual a esta. En cambio, esta tiene cara de ser un tumor maligno, entonces la captación va a estar buena. Es decir, aquí hay un gran edema, aquí hay una masa mal definida, hiperdensa, que hay una pequeñita, irregular. Usted me puede decir que tiene como un anillo, sí, pero esto es irregular, no cierra bien y tiene mucho edema. Es una metástasis, en este caso. Ayer alguien había preguntado por las herniaciones, entonces en el tema de los tumores pues es la mejor forma de hablar de herniaciones. Entonces las que se han mencionado es la herniación subfalcina. Subfalcina quiere decir que parte del contenido del hemisferio va a pasar por debajo de la hoz del cerebro hacia el otro lado. Tengo un tumor acá y me empuja el cerebro para allá. Esta herniación subfalcina pues no tiene un correlato clínico. O sea, no me va a dar unos signos clínicos que yo pueda deducir la herniación. Ni tiene, pues, ni representa así un mayor peligro. Puede haber una herniación central, en una masa acá y genera un vector que hacia abajo
se trata de hernia del cerebro, entonces sería transtentorial, tentorial por el tentorio que está acá, el tentorio. Se puede tratar de mirar hacia abajo. Y las más frecuentes y las más graves y las más conocidas y que dan signos es la uncal, es esta. Uncal viene de uncus del temporal. Si este es el normal, comparen este, si tiene una masa del lóbulo temporal y empuja el uncus, este uncus se va a tratar de salir a través de la tienda y va a comprimir el mesencéfalo. Y ahí está el núcleo del tercer par, entonces le va a dilatar la pupila de ese mismo lado. Ustedes han escuchado que dicen los médicos, ya dilató pupila. De un lado, tienen una midriasis, que todo el mundo piensa en el tumor de ese lado. ¿Qué quiere decir eso? Que hay algo que está comprimiendo, ese algo es el uncus, que lo está empujando una masa y comprime aquí el mesencéfalo. De la herniación uncal. Y la otra es la herniación amigdalina, un tumor dentro del cerebelo va a producir herniación de la amígdala cerebrosa que ayer o antier les mostré, o el viernes. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Se va a tratar de salir a través del agujero magno y va a comprimir el bulbo raquídeo y lo va a llevar paro respiratorio a la miosis y a la muerte, si no se corrigen a tiempo. Vean en este caso una epidural. Fíjense que acá, si no se mueve, se hernia el uncus. Entonces, masas en fosa posterior pueden causar hernia uncal, masas en la fosa media, más que todo, llevar a la herniación, uncal. La idea es, pues, prevenirla, ¿no? Porque una vez se generan es muy difícil retrocederla, no se queda una cirugía de urgencia de comprima el tejido cerebral. Otro ejemplo, aquí traté de hacer una correlación entre las imágenes y la figura. Entonces, si aquí tenemos una colección epidural, fíjense, aquí está la fracturita y aquí está el hematoma epidural y está produciendo una herniación sulfalcina para este lado, por debajo de la hoz, y aquí está generando una herniación uncal. Entonces, si en este caso, fíjense cómo ve un desplazamiento acá del uncus del temporal a comprimir el tallo cerebral. Es más similar, será exactamente lo mismo. Entonces, se puede ver en un corte coronal, claro, se puede ver la hernia. En el axial también. Fíjense este caso, este es un gran tumor del lóbulo temporal irregular, con una captación irregular del medio. Eso lo llaman de densidad mixta, porque hay unas zonas hipodensas, otras isodensas, otras hiperdensas, que es un gran efecto de masa. Y si ustedes se acuerdan de las cisternas del mesencéfalo, aquí están borradas y aquí uno ve que el tumor se está metiendo, el tumor que está comprometiendo el uncus del temporal, se está metiendo y está comprimiendo el mesencéfalo. Esto lo va a llevar indefectiblemente a la muerte, porque es un tumor inoperable, ¿no? Muy grande e irregular. A veces vemos tumores sin efecto de masa, pero esta lesioncita, no hay mayor efecto de masa, si acaso un leve borramiento aquí de los surcos, no desvía la línea media. Y hay un concepto que tienen que manejar, ustedes tienen que entender si el tumor es intraaxial o extraaxial. Intraaxial se refiere a ver si el tumor está dentro del tejido cerebral, y extraaxial es que está por fuera de él. Está dentro del cráneo, pero no está dentro del cerebro. Vamos a dar ejemplos. Esta es una metástasis, un gran edema. Recuerden que las metástasis típicamente son pequeñas y el edema es grandísimo. Es más el edema que el tumor. Es desproporcionado el edema al tamaño del tumor. Entonces esto está dentro del cerebro, esto es intraaxial. ¿Sí? Mientras que ese tumor está fuera, está intracraniano, pero está extraaxial, está rechazando el cerebro y se origina en la meninge. Este tumor es un meningioma. Es un tumor intracraniano, pero extraaxial. ¿Sí? Mire, le pone medio contraste y no solamente eso, se va hacia afuera, ¿no? Mire cómo está, se sale del cráneo. Tumor, un meningioma. Mire el contraste, aquí está isodenso
Le colocan contraste y se ve claramente el tumor. Los tumores primarios malignos del cerebro, la mayoría de los tumores primarios del cerebro son malignos. Y los más comunes son los gliomas. Y de los gliomas el peor y más frecuente es el glioblastoma. Entonces, fíjense, el glioblastoma, cuando le colocan contraste aquí en la tomografía, hay áreas que captan, áreas que no captan. Las áreas más negras usualmente corresponden a necrosis. Cuando ustedes ven necrosis en un tumor, eso indica que es muy maligno. Simplemente las células crecen tan rápido que los vasos que los tienen que nutrir no alcanzan a generarse, entonces se mueren. Entonces, tumor con necrosis indica un crecimiento rápido. Y a veces hay degeneración quística, como acá, que usted ve un pocolón de líquido dentro de ese tumor. Entonces, este es un glioblastoma, que es el peor de los astrocitomas, que se originó en el lóbulo frontal derecho y aquí se está metiendo por el cuerpo calloso y está pasando para el otro lado. Y a veces forman una verdadera alas de mariposa, y así lo llaman, tumor en butterfly. Bueno, este es un tumor temporal, fíjense que con el contraste hay unas áreas que captan irregularmente, hay otras que no captan, y aquí tiene un bordecito casi que anular, y por fuera hay gran edema. Un gran efecto brutal, el efecto de masa. ¿Sí? Área de necrosis, está muy negro ahí necrosis. No alcanza a ser líquido, porque si fuera líquido tendría este color negro. Entonces, un tumor radiológicamente, tomográficamente, de aspecto maligno. No es una lesión inflamatoria, porque dijimos que las inflamatorias son de bordes nítidos, ¿sí? En delimitaditas. Esta tiene múltiples densidades. El aspecto es de un glioblastoma. Y en este caso pues fue comprobado. Esta es una resonancia, fíjense cómo en el T2, el T1 y el T1 con contraste, es hiperintenso en el T2, hipointenso en el T1, pero cuando le colocan contraste, ese capta anular, pero fíjense que no cierra el anillo, y aquí tiene un área que se pierde el anillo. Eso es de malignidad, sino de malignidad. ¿Sí? Mira acá el tumor, un tumor que está sobre el cuerpo calloso, la parte anterior en la rodilla, y cuando le ponen contraste y esta captación gruesa, irregular, con un centro necrótico, entonces eso es un glioblastoma. Por supuesto que hay que operarlo y hacer la biopsia para tener la seguridad. Hay otros gliomas, nombraré por encima los oligodendroglioma, que es un tumor que es maligno, pero que tiende a tener una sobrevida un poco mejor que la de los glioblastomas, y que como dura un poco más de tiempo, pues tiende a calcificarse. Es maligno, pero se calcifica mucho. Esta es una resonancia, miren el tumor. Estos casos, pues hay que necesariamente pues, hacer el diagnóstico por histopatología. La única manera de saber qué es. Hay tumores de la región pineal, como este, que está aquí detrás del mesencéfalo sobre la pineal, un pineocitoma o pinealoma. Entonces, como obstruye el acueducto ahí de Silvio, pues va a haber hidrocefalia de para arriba, el tercero y lateral están dilatados, mientras que el cuarto está bien. Aquí está el tumor. Estos pacientes son usualmente niños o adolescentes, terminan haciendo una operación de derivación del líquido cefalorraquídeo para aliviar la hidrocefalia y en un segundo tiempo pues abordan el tumor. Algunos son germinomas, que son susceptibles a la quimioterapia. Otro tumor, fíjense, aquí está el mesencéfalo, aquí hay una masa, mire cómo obstruye el acueducto. Entonces fácilmente entiende uno por qué hace hidrocefalia. El acueducto es muy delgadito, tiene un diámetro muy pequeñito de milímetros y al obstruirlo pues va a producir hidrocefalia de para arriba. El tallo cerebral también puede ser asiento de tumores malignos. Uno de ellos es el glioma. Fíjense que la tomografía uno no ve nada. Solamente la resonancia sí ve la lesión hiperintensa en el puente, ¿no? Entonces, pues solo tomografía no nos podemos quedar en el puente, tenemos que hacer la resonancia simple y contrastada. Siempre la resonancia para tumor tiene que ir con contraste. Otro glioma del tallo dice que ocupa, si este es el puente, dice, solamente le queda este pedacito normal, todo lo demás está ocupado por este tumor. Más del 90% está ocupado por el tumor. Y fíjense que está un poquito aplanadito ya el cuarto ventrículo.
Y aquí el contraste capta nomás esta parte del tumor. Un tumor es de muy mal pronóstico. Hay tumores benignos como los quistes coloideos, pero tienen un problema, que se parquean mal. Ese se parquea dentro del tercer ventrículo. Capta el medio contraste, entonces, ¿qué pasa? Al obstruir el tercer ventrículo, me genera hidrocefalia. Estos pueden sacarlos con neuroendoscopio o con una cirugía convencional. A través del cuerpo calloso, abrirlo y entrar al tercer ventrículo y sacarlo. O con un neuroendoscopio, entrar y sacarlo. Bueno, una resonancia quiste colidiano. Fíjense cómo se ve el líquido raquídeo normal y aquí se ve el quiste. Y en un T1 contrastado, mire cómo se ve la masa hiperintensa. Los meningiomas son tumores benignos, pero por su localización dentro del cráneo, pues no son tan benignos, pero histológicamente sí son benignos. Hay que ver que siempre están relacionados con meninges. Aquí está la voz del cerebro, que es un repliegue ahí de la dura, y cómo capta el contraste de manera homogénea. Casi todos son benignos, hay unos poquitos que son malignos. La inmensa mayoría son benignos. Este está pegado a la voz, tiene una base ancha de implantación y capta homogéneamente el contraste. Esto es un benigno. Bien, la resonancia se ve tipo intenso en el T2 y en el T1. Cuando le ponen el contraste en T1, capta. Recordar que solamente o tradicionalmente se mandan imágenes de resonancia magnética contrastada en el T1 únicamente. A ustedes no les van a mandar imágenes contrastadas en T2 ni en Flame. Ya no más para el T1 porque el T1 tiene mayor detalle anatómico y capta mucho mejor los tumores. Miren ese tumor en el T2 hipointenso, hiperintenso con el contraste. Bueno, hay otros tumores benignos histológicamente, pero con un comportamiento muy feo, como este tumor, es un neurinoma del octavo par. Fíjense que aquí está el agujero auditivo interno por donde pasa el séptimo y el octavo par. Entonces aquí se formó un tumor a partir del nervio. Entonces ese tumor hace efecto de masa sobre el cuarto ventrículo. Entonces puede generar hidrocefalia, es un tumor pues, que es de tratamiento quirúrgico o con se lo van quemando. Obviamente pues lesiona el nervio. Y cómo va creciendo, y ahí edema hasta que aquí comprime el cuarto ventrículo y el cerebelo y el tallo. Vamos a salirnos de acá, volvemos acá y volvemos a la presentación. ¿Alguna pregunta? Escucho comentarios, dudas, algo que quieran aclarar. ¿Algo más? ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿No tienen nada que preguntar? Bueno, entonces yo les voy a confirmar la hora del club de revistas de aquí a mañana. Así lo podemos hacer a las 6 de la mañana, como habíamos dicho al principio. Tengo que ubicar bien el sitio y aquí en este salón no se puede, porque hay clases ahora. Entonces tengo que buscar en otro lado. Cualquier doctor, cosa. Una pregunta. Señor. ¿Las hernias se resuelven cuando en caso de un hematoma se hace la craneotomía? O sea, ¿se resuelve lo que está haciendo el efecto de masa o hay que operarlas aparte? No, se resuelve. Eso simplemente es desplazamiento por el vector que genera la masa, ¿no? En este caso el hematoma. Lo que pasa es que hacerle el cambio rápido antes que sea irreversible. El problema de la hernia es la compresión de la estructura que está al lado de ella. Por ejemplo, el uncus comprime el mesencéfalo. Si eso dura muchas horas, daña el mesencéfalo. Igualmente, la amígdala cerebrosa, si le damos mucho tiempo presionando el bulbo, lo va a llevar al paro cardiorrespiratorio y la muerte. Entonces hay que retirar rápidamente lo que está generando esa herniación para evitar ese desenlace. ¿Alguna otra pregunta? Yo les mando esta presentación más adelantico. Y ya saben que tienen que trabajar en lo del club de revistas. La idea es que cuando lleguemos al club de revistas ya lo hayan leído, ya me hayan contestado todo y todos vayamos a sacarle más provecho a la presentación que lo van a hacer los compañeros del artículo. En un artículo es más provechoso el análisis si uno ya lo ha leído. Él puede comprender mejor la explicación. O si hay algunas lagunas, pues los compañeros simplemente se las van a aclarar.
pero si uno no lo ha leído, pues no lo va a entender nada, y va a ser de poca utilidad lo que vayan a decir, o sea, le va a sacar muy poco provecho si uno no lo ha leído. Entonces la idea de las preguntas que le mandé es para que lo leyeron, lo comprendido, y para que ustedes vean si tiene alguna utilidad ese artículo en su práctica clínica, porque en último lo que buscamos es el beneficio de los pacientes y que el ejercicio profesional de ustedes pues vaya a ser cada día mejor. No es más, solo para mortificarlos. Y por supuesto para generar una disciplina de lectura y de lectura en inglés y de volverse personas cada vez más duchas en análisis de la literatura médica. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Cómo van con las rotaciones? ¿Ya empezaron? ¿Sí? ¿Están trabajando o no? Sí, Una pregunta. señor. Analizando la parte de los tumores, hay tumores que por su ubicación o su crecimiento son inoperables. ¿Qué tan común son estos tumores? O Sí, sea, sí ¿son es muy cierto. comunes? Sí, mire, el caso más paradigmático es el glioblastoma. Un paciente le descubren un glioblastoma, que se sabe que es muy maligno. Entonces, lo que hacen los cirujanos es que le hacen una biopsia y tratan de sacar lo que se pueda. Muchas veces es tan grande que o compromete estructuras vitales del paciente que solamente lo que sacan es unas muestras para clasificarlo. Y terminan haciéndole radioterapia y no más porque la quimioterapia no le sirve. Hay un solo medicamento que se da, pero eso va a depender de los marcadores tumorales. Entonces los pacientes se dejan así y la sobrevida es muy cortica y ya se sabe que no llega al año. A veces con los tumores benignos puede pasar eso. Por ejemplo, hay meningiomas que están en la base del cráneo y el cirujano técnicamente no es capaz de resecarlo completamente. A pesar de ser benigno, ese tumor se va a volver a reproducir porque usted no lo sacó completamente. Entonces ellos en esos casos están autorizados a hacer radioterapias a un tumor benigno para tratar de quemar lo que quedó ahí y evitar que se vuelva a reproducir. Hay sitios que son de muy difícil acceso en el cráneo, sobre todo en la base del cráneo, que hay unas estructuras ahí vitales y que técnicamente no es posible sacarlos. Entonces sí pasa con eso. Otra cosa son las edades, ejemplo, los meningiomas en los viejitos. Una señora de 85 años le aparece un meningioma. Entonces el cirujano dice que es un tumor benigno que crece muy lentamente, que es más peligroso operarla que dejar que la historia natural del tumor crezca lentamente y se muera por otra causa. Hasta que a veces se equivocan y llega la viejita a los 90 años con el tumor y buscando que lo operen. Mucho menos lo van a operar a los 90 y no lo operan a los 85. ¿Sí? Entonces la idea en esos tumores, lo ideal es el diagnóstico lo más temprano posible, ¿no? Pero con glioblastomas el resultado es catastrófico en el mundo todavía. El tumor mata al paciente, lo termina matando siempre, el glioblastoma, que es el más maligno de todos. Y no tenemos ninguna terapia buena en este momento. Supervivencia 1 año promedio. ¿Algo más? Doctor. ¿Aló? Sí, estoy escuchando. Sí, doctor, es que no tengo muy claro cómo diferenciar los gliomas de los abscesos, ya que en el libro dicen que ambos van dejando tejidos necróticos y que por eso son muy similares. Entonces, Sí, ¿cómo más se podrían diferenciar? Bueno, del punto de vista de la imagen, lo que les había resaltado, si tiene una captación anular, por eso hay que ponerles contraste siempre. Si usted tiene una captación anular uniforme, eso es más de absceso, porque en el glioma o en el tumor maligno, el anillo no va a ser uniforme, va a tener unos pedazos más gruesos que otros, o de pronto el anillo no se cierra y en algún lado va a haber usted un nódulo tumoral. Entonces, uno por ese lado se puede ayudar mucho. Lo otro es que tenga el tumor de generación quística, que haya líquido. Eso ya es distinto a la pus, al líquido, que se puede ver una degeneración quística del tumor. Y cuando sigue existiendo dudas, la manera que se estila hoy en día es el análisis de resonancia, pero por espectrometría. Entonces le miden el contenido de acetilcolina y el contenido de algunas sustancias mediante un software especial que tiene el equipo. Eso infortunadamente aquí en la ciudad no lo hace, porque se sabe que los tumores tienen más de una cosa y los abscesos tienen más de la otra.
Entonces, eso sería una manera más científica si hay problemas, si hay dudas con las imágenes, con la resonancia, la espectrometría por resonancia magnética. Recuerde que hay angioresonancia, imagen por resonancia y espectrometría por resonancia. Entonces, esa sería la manera de diferenciarlo si las imágenes son muy dudosas para cualquiera de las dos. Y en últimas, se abre el paciente, se le hace una cirugía. Cuando hay dudas, en última entra. Hoy en día hay técnicas estereotáxicas. Se le abre un pequeño agujero de craniotomía y ayudados por imágenes de resonancia o de tomografía y con un marco que se le coloca a la cabeza para que le dé las coordenadas al cirujano, entren hasta donde está la lesión. Entonces, si es un absceso, lo aspiran y si sale pulpo y listo el diagnóstico. Si no, pues toman biopsias. Y es una cirugía mínimamente invasiva. Pues el paciente sedado nomás, ni siquiera hay que dormirlo completamente. Pacientes muy frágiles, pacientes con falla cardíaca, de difícil manejo, muy viejitos, puede hacer una cirugía mínimamente invasiva con una biopsia por estereotaxia. ¿Algo más, doctores y doctoras? ¿Cansados? Entonces, pónganle cariño al libro que les envié, por favor, revísenlo. ¿Sí? Cualquier cosa me preguntan y con mucho gusto pues le puedo enviar más referencias si quieren. Que vayan trabajando en los temas que estamos desarrollando. Entonces, ya la lista están todos completos, muy bien. Pues nos retiramos, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.